Bienvenidos mis hermanos, les habla Nicia Pérez, su profesora de homilética. Hoy es la última clase de esta materia y cerramos todo lo que es el programa de teología básica. Entonces vamos a iniciar con el tema 6, que es la comunicación del mensaje. Ya habíamos hablado del predicador, quién es el que comunica, hablamos de la audiencia. Ahora vamos a hablar de la comunicación del mensaje. Cuando hablamos de la comunicación de este mensaje, es importante saber y exponer el contenido de una manera adecuada, elegante y que podamos mostrar el potencial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Debemos hacer uso de la voz y también de los gestos para que esa comunicación llegue de manera más efectiva. No queremos decir que debemos usar técnicas de retórica para manipular a la audiencia. Vamos a tener mucho cuidado que no es un mensaje de manipulación, es un mensaje de convicción, sino que debemos aprender a decir las cosas de tal manera que cause impacto y que sea recordado en esa mente con mucha facilidad de esa audiencia que nos está escuchando. ¿Amén? Vamos a ver, el predicador debe hacer uso de las ilustraciones. Tenemos varios tipos de ilustraciones. Hay ilustraciones mentales y ilustraciones físicas. Pues esas ilustraciones pueden ser cuadros, imágenes, papelógrafos, si tienen papelógrafo, un objeto pudiera ser un video beam, una presentación de televisión. Podemos utilizar muchas ilustraciones. Vamos a definir qué es ilustración. Una ilustración está diseñada para aclarar o hacer que una idea o enseñanza o asunto resaltado en el mensaje sea más comprensible. Entonces está diseñada para que el mensaje sea más comprensible. ¿Cuál es la importancia? Eso es importante porque la mente humana, esto es importante que nosotros lo sepamos, la mente humana necesita tener imagen para, de alguna manera, pueda concretar el conocimiento que le llega y así pueda esta verdad llegar a su vida. Entonces nosotros debemos buscar la ilustración importante porque con esa vamos a captar la atención de la persona que está aprendiendo, de la persona que está en la audiencia y que puede ser captada y recordada en el tiempo. ¿Cuáles son las pautas para usar ilustraciones durante la predicación? Bien sea desde un púlpito, en una escuela bíblica, en una célula. Debe asegurarse que las ilustraciones realmente ilustran, si tiene que ver con el tema. Tiene que ser creíbles, debe contar la historia en lugar de leerla. Es importante que usted cuente la historia. No use una ilustración que deje en segundo plano la idea principal del mensaje. Es decir, si la idea principal es la salvación, que usted quiere hablar de la salvación, no use ilustraciones que dejen en segundo plano lo que es el tema de la salvación. Continuamos la siguiente lámina. Propósito de las ilustraciones del sermón. Primer propósito es explicar. Segundo, validar. Y tercer propósito es aplicar. Cuando hablamos de explicar, se requiere ampliar, aclarar, simplificar, especificar, concretar algo o contrastar con el objetivo de ayudar a una mejor comprensión del pasaje en estudio. Es decir, explicar para que pueda haber una mejor comprensión del pasaje. ¿Qué vamos a hacer? El segundo propósito es validar. Aquí se busca validar algo, demostrar o hacer ver algo de forma realista, relacionar la verdad con experiencia o resistencia. Entonces, cualquier experiencia que tenga la persona puede ser ilustrada para validar la verdad central del sermón que hicimos. Que recuerden que esto va a ser para ayudar a que esa palabra llegue con mayor facilidad que lo está escuchando, ¿ok? Y por último, aplicar. Nos conduce a la práctica del tema en estudio o a la aplicación. Nos invita a reflexionar y tomar medidas en nuestra vida. Entonces, Jesucristo usó muchísimos métodos de ilustración para poder hacer llegar el mensaje a su audiencia, a sus discípulos. Usó imágenes, ¿verdad?, reales de su vida cotidiana y de alguna manera ellos tenían relación con eso y era más entendible. Cuando habla también de la parte del pastor, de las ovejas, era un lenguaje que ellos manejaban también y sabían cómo funcionaba. El uso de la voz. En la comunicación es importante la voz. Primero, el volumen. La idea es que para captar la atención, si usted tiene una audiencia muy grande, usted tiene que variar el volumen. Puede hacerlo más bajo, más alto, mayor entonación. De esta manera mantiene a la audiencia activa. Si usted habla de forma lineal,
la gente en algún momento se les va a dormir, va a perder el interés en el tema. Entonces, el tono, escoge un tono que no sea fuerte ni débil, refleja lo que el predicador está sintiendo. Entonces, debe expresar también las emociones y no puede ser tan fuerte que la gente se sienta regañada o tan débil que la gente más bien sienta aburrimiento. Debe haber un ritmo también, hablamos del ritmo, nunca debe hablar muy rápido ni muy lento. Tiene que ver también con el tono de voz, pero también el ritmo con que hablamos. Debe ser un ritmo adecuado a lo que estamos expresando. Su ritmo o velocidad se puede adaptar a la audiencia. Y eso tiene que ver cuando yo tengo una audiencia pequeña, yo tengo que disminuir el volumen, el tono, y también cuando tengo una audiencia muy grande, tengo que extender la voz para que llegue, que los últimos puedan escuchar. Yo no le puedo hablar a los que están acá. Y adaptación, para estar seguro de que todas las personas en el lugar le pueden oír, necesita hablar a las personas más lejanas que estén en ese lugar. Entonces, cuando hay un lugar muy amplio y no tiene micrófono, trate de que su tono llegue hasta la última persona que está en la última fila, que pueda ser escuchada. Técnicas del uso de la voz. Es importante que nosotros también manejemos técnicas vocales, no solamente los cantantes, los profesores, sino que debemos nosotros saber respirar, tomar la respiración diafragmática, de manera que podamos contener el aire y para que nuestra voz pueda ser expulsada de manera adecuada. Entonces, ¿cuáles técnicas tenemos? Debemos calentar la voz antes de subir al púlpito. Ningún predicador lo hace, pero es importante porque está esforzando el instrumento que Dios le dio para llevar su mensaje. Entonces, si usted hace un calentamiento, evite tomar agua fría y tome cosas calientes, un tecito, un agua tibia, para que eso pues pueda estar caliente ahí las cuerdas vocales. Relajar los músculos, estirar los brazos como si estuviera levantando un peso bien alto. Es importante que haya estiramientos, respirar de forma adecuada, profunda, manteniendo el aire en el diafragma y soltándolo poco a poco mediante va hablando. Entonces debe hacer ese ejercicio de tomar aire y botarlo de forma silenciosa y rápida. Esto es importante cuando se está predicando. Algunos parecen como cansados por no respirar correctamente. La gente se escucha, sobre todo cuando tiene micrófono, porque el aire no sabe distribuir bien el aire mientras habla. Entonces, mientras está con el micrófono, está respirando profundo porque está cansado, porque no ha sabido usar bien, adecuadamente su voz. Hay que hacer ejercicios de lectura y pronunciación y entonación, porque no es lo mismo leer que hacer una buena entonación. Si yo estoy leyendo una historia, yo tengo que variar el tono de voz y hacer una buena entonación. Si es una pregunta, si es una exclamación, tener ese cuidado, pues, pero eso se tiene que practicar en casa. El uso del micrófono debe ser bien graduado para su tono, que se escuche con claridad. Además, úselo con una distancia prudente de la boca. Entonces se dice que más o menos a 1/4 de la boca se debe poner el micrófono. No puede ser el micrófono pegado, debe ser a esta distancia más o menos para que pueda proyectarse mejor la voz. Las expresiones corporales ayudan a que la voz salga clara y fuerte. Las expresiones corporales también hablan, porque si usted está hablando que David le lanzó una piedra a Goliat, es importante que usted haga el movimiento, ¿verdad? Y esa expresión también es comunicación. Consejos varios para la predicación. Vamos a ver estos consejos que son importantes. El número 1, usa gestos y movimientos que sean variados y acompañen tu mensaje. Usa un lenguaje, un tono de voz que facilite la comunicación y no aburran a las personas. No es solamente exponerlo, sino que evitar que esa persona se aburra durante el mensaje. Aunque a veces suba el tono, evite gritar. Muchos predicadores les fascina gritar, que supuestamente son influenciados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es un Dios de orden. Entonces debemos evitar los gritos. Los gritos, una persona que grite no refleja autoridad. Eso es desorden más que autoridad. Entonces no use el monótono tono del púlpito. A muchas personas les cuesta controlar el tono de voz. Por ejemplo, nosotros pusimos a predicar a un hermano que salió de la iglesia católica y era monaguillo, y cuando dio la predicación, lo hizo como si fuera un cura, pero de una manera así tan monótona, sin variación. Entonces el mismo tono. Nosotros debemos variar porque estamos comunicándonos con personas y las personas necesitan saber que también nosotros somos personas, que tenemos emociones y que las expresamos. Entonces es importante que tengamos cuidado. Eso, el tono en el púlpito.
tono de púlpito, como dice, la gente se monta en el púlpito y habla diferente a cuando habla normalmente. Emplea ilustraciones adecuadas y no uses historias solo para suscitar emociones. Estas pueden ser bíblicas y no bíblicas. Entonces es importante que usted también comente historias, ¿verdad?, que tengan que ver con el tema para de alguna manera nutrir esa predicación. Permita las críticas, pídele a su cónyuge, a un amigo que le den su opinión sobre su presentación y lenguaje. Parece que fuéramos perfectos, pero el Señor nos está capacitando. Entonces es importante que cuando usted va a predicar, usted humildemente le diga a su esposa, a un amigo, a un líder, hermano, anote cómo lo hice, que debo mejorar, los de atrás escucharon, usé un buen tono de voz, leí sin interrupciones. Entonces que le evalúen, ¿verdad? No se sienta mal por ser evaluado. Es importante que la evaluación me ayude a mí a mejorar la forma como llevar el mensaje y que pueda llegar a otras audiencias. Use diferentes métodos de presentación. Es importante que use un video BIM o un TV. De no tenerlos, dibuje sus propios cuadros, use imágenes y bosquejos. Tenemos una estructura de cómo debe ser el sermón, la predicación, desde detrás del púlpito, pero ¿tiene algo de malo o va a incomodar a Dios o va a ser indigno que usted le presente una imagen, un papelógrafo, un video BIM y a través de ese video BIM pueda expresar las ideas en la iglesia? Eso es importante, ya le veníamos diciendo anteriormente que usted debe buscar la manera de que sus predicaciones sean variadas, porque tenemos diferentes personas allí, personas que son auditivas, personas que tienen un aprendizaje visual, otros que son kinestésicos. Entonces nosotros debemos intentar que a toda esa audiencia podamos alcanzar con el mensaje. Entonces si nosotros variamos, un día hacemos una obra de teatro y después predicamos de la obra de teatro, sería maravilloso, pues eso va a tener la expectativa de la persona. Jesucristo no siempre predicaba de la misma manera y siempre estaba en la expectativa de las personas, la audiencia, los discípulos que escuchaban a Jesús. Decían, ¿con qué me va a salir ahora? ¿Con qué viene? Porque la persona debe venir con hambre y el predicador debe despertar esa curiosidad, esa hambre de escuchar la palabra de Dios. Aspectos varios a evitar en la predicación. Para predicar de manera sencilla y clara, evite los siguientes errores. Una de las recomendaciones es evitar esto, ¿verdad? Una pobre expresión verbal, usando la misma palabra constantemente como muletilla, cuando nosotros podemos buscar la manera de utilizar sinónimos, ¿verdad? Cuando hablemos de iglesia, podemos hablar de pueblo, podemos hablar de congregación. No todo el tiempo digamos iglesia, 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 sino que podamos incorporar otros sinónimos, ¿sí? Frases que contengan ideas incompletas, evite decir ideas incompletas, organice bien su sermón. A usted se le dio la estructura de cómo preparar un sermón a través de la homilética, entonces prepare bien su sermón y que sus ideas no quedan incompletas. Errores de concordancia y conjugación en las oraciones verbales, en la parte de nosotros como predicadores, como las personas que damos clases, los maestros, debemos evitar ese error de la conjugación de los verbos. Por ejemplo, el íbanos, la palabra íbanos no existe, es la íbamos. Entonces, en la conjugación del verbo tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Debemos evitar expresiones vulgares, vocabulario inadecuado para cierta región o país. Si vamos a predicar en otros países, es importante que nosotros, de alguna manera, y otros estados, incluso aquí mismo dentro de Venezuela, por ejemplo, en el Zulia, tienen un significado las palabras y en el Oriente tienen otro. Y entonces si nosotros decimos palabras que para uno es una mala palabra, una grosería, debemos evitar investigar el sitio donde vamos a ir a predicar. No, un exagerado acento particular de una región, debemos evitar esa copia, pues de hablar en una región, de un idioma, de una parte de una región, por ejemplo el margariteño, y exagerarlo. Debemos tener mucho cuidado si no es su habla original, ¿ok? Evitar palabras de un idioma extranjero sin explicar el significado. Si nosotros vamos a hablar de una palabra en un idioma extranjero, debemos explicar el significado primero y después la puedo pronunciar. También debe evitar repetir demasiado algunas frases o palabras o vocales. Por ejemplo, en estos días estaba escuchando una persona que estaba hablando y en una clase de teología,
y decía, bueno, yo vengo de Maracay, amén, y también tengo muchos hijos, amén. Entonces eso es una muletilla que interrumpe la comunicación. Debemos evitar repetir estas muletillas y palabras o frases constantemente porque no va acorde a lo que estamos diciendo. Algunos dicen gloria a Dios, aleluya, entonces interrumpen la frase con este tipo de muletillas. Formas de presentar sermones. Tenemos los métodos de improvisación. Este método de la improvisación es el resultado de la inspiración que se tiene en el momento mismo de presentar el mensaje. Nosotros hacemos nuestro bosquejo, preparamos nuestro sermón, ¿verdad? Pero en el momento hay inspiración también de lo que el Señor tiene para la audiencia. Lo preparamos y podemos improvisar el mensaje según lo que ya hemos estructurado, ¿verdad? Puede haber elementos de inspiración. Los métodos de lectura del sermón consisten en leer el sermón utilizando el bosquejo que se preparó con un estudio previo, tanto en la exégesis como en la homilética. Entonces, hay personas que presentan el sermón como lecturas. De hecho, hay sitios que los exigen, que debe tener el sermón y debes hacerlo leyendo tal cual como lo tienes allí. Entonces se llama el método de lectura del sermón. Método de memorización es crear el sermón y memorizarlo y luego de memorizarlo expresarlo durante la predicación. El método de bosquejo, en este método el predicador no tiene el bosquejo completo de todo lo que dirá en su predicación, sino que contiene las ideas claves del sermón. Hay personas que hacen el bosquejo completo con todo lo que van a decir. Hay otros que presentan las ideas claves, una cita bíblica y lo desarrollan. Esto es la forma, se llama el método del bosquejo, que no está todo escrito, pero tiene las ideas principales allí para poderla desarrollar mientras está predicando. Hay un método libre, el predicador se prepara muy bien y escribe el sermón, después lo estudia, lo memoriza en esa secuencia de las ideas principales y las secundarias, el bosquejo del sermón con todas sus partes, y bueno, lo hace con libertad, sin memorizarlo, sino simplemente algunos elementos. Y el método combinado, una combinación de los métodos anteriores. Este no está escrito en su totalidad, pero el bosquejo y la secuencia de ideas son preparadas sin ninguna nota. Se prepara ya en su mente. Hay personas que tienen esta habilidad, que lo pueden hacer de esta manera y combinar varios de estos métodos. Entonces usted vea, evalúese qué método que utiliza, cómo es más factible. Por lo menos en el caso mío, yo hago un método algo libre, pero trato de memorizar los puntos. Cada uno lo hace según su capacidad, pero es importante que entienda que ahí presentamos los sermones de diferentes maneras. También tienen que ver con las habilidades que tenemos y el estudio que hagamos de ese tema específico. ¿Amén? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Esta es la última clase. Entonces preparémonos para recibir nuestro certificado de teología básica por la Universidad La UPL. Dios les bendiga.